Hola a todo el mundo, bienvenidos a este nuevo podcast. Yo soy Hannah y esto es Ni Idea, un podcast de Everything with Hannah. Ni Idea es el podcast en el que tratamos temas de los cuales no tenemos ni idea y con suerte sabremos algo al final. So, hello everybody, ¿cómo están? Espero que estén excelente. Yo estoy muy bien. Hoy es martes. Como siempre grabo los martes o trato de grabar los martes. Este, todo está excelente, la verdad. O sea, para mí todo está excelente. ¿Cómo les ha ido la semana? Like, let me know. Mándenme sus comentarios, mándenme mensajes. I don't care. Mis DMs siempre están abiertos para que me cuente cómo les va la semana. Y cómo les va desde la última vez que hablamos, que creo que fue el viernes que escucharon esto. Um, el viernes pasado. Y pues, para mí, it's been fun. O sea, Este, esta semana que pasó logré escribir un poco o bastante. Y ahora estoy en un break de escritura again. Um, Vi un par de películas, vi Mulan. Oh my god, Mulan. Hay tantas cosas que yo quiero hablar de Mulan. No puedo, la verdad, no sé. O sea, este no es el podcast para hablar sobre Mulan, la verdad. Quizá porque tengo una idea en mente de hablar de historias de Disney que pudieron haber sido ciertas. Quizás incluya algo de Mulan ahí. Lo tengo en mente. It might happen. Pero mientras tanto, I'm not gonna say anything. ¿Qué más hice? Jugué Among Us otra vez. Me tomé un break porque la verdad me sentí como que estaba un poquito sofocada con el Among Us. O sea, como que lo estaba. I was on it too much. O sea, estaba jugando demasiado yo ya. O sea, tenía que como que tomar un break y decir como que, well, okay. Let's not play. But vamos a vernos un par de streams because you know what, I still love the game y que me gusta ver a otra gente jugándolo. O sea, los youtubers que yo veo, o sea, literal, o sea, a veces hay discusiones que yo me da miedo de que, o sea, terminen enemigos y todo el asunto porque es que, o sea, se pelean demasiado y se gritan y it's a whole mess. Pero I love it. O sea, Chef's Kiss, it's a great mess. Pero nada, el día de hoy les voy a hablar sobre el efecto placebo. Yo me enteré de esto muy recientemente, o sea, de que esto, it was a thing. Eh, Siempre había escuchado sobre la palabra, pero realmente nunca supe bien qué era lo que significaba, ni tampoco, o sea, nunca me interesé por buscar qué significaba, ni supe qué era, ni nada. Hasta que lo escuché hace un par de semanas en un podcast. Y dije, that's actually a great subject. So that's a great theme to talk about. Entonces, here we are, hablando sobre el efecto placebo. As always, lo busqué online, busqué artículos y eso, obviamente de la vieja confiable Wikipedia y otro artículo en otra página que se llama cliniccloud.com, clinic/cloud.com. So, vamos a estar leyendo todo de acá. Y me parece, realmente, siempre digo esto, pero todo eso sobre el efecto placebo me parece tan interesante. O sea, it's like so weird. Como el efecto mental behind it. O sea, vamos a enfocarnos un poquito más en eso ahora. So, let's get on it. Dice acá, voy a leer el Clinic Cloud primero. Porque me parece, creo que o sea, la definición es un poquito más fácil que la de Wikipedia. Y si no podemos buscar otra, it's okay. Um, ok, so dice, el efecto placebo en psicología. ¿Qué es el efecto placebo? Con el paso del tiempo y las investigaciones, se ha llegado a la conclusión de que es una línea muy fina la que separa la mente del cuerpo.
La mayor parte de las sensaciones que experimenta nuestro organismo vienen precedidas por la mente. Es casi posible afirmar que lo que la mente cree, el cuerpo lo experimenta. En este punto, mucho se ha estudiado acerca de la función de la mente en la cura de enfermedades, hasta tal punto de que hay muchos convencidos de que todas las enfermedades parten de la mente y que a través de ellas se pueden curar. Por ello, se han realizado diversos estudios acerca del efecto placebo en psicología. Pero, ¿qué es el efecto placebo? El efecto placebo se basa en la mejora o la desaparición de los síntomas de una enfermedad en un paciente llevando a cabo un tratamiento que no tiene propiedades curativas reales. Los pacientes llegan a experimentar una mejoría de los síntomas tomando una sustancia inocua, sin efectos que puedan relacionarse directamente con esa enfermedad. De modo que es la mente la encargada de convencer al organismo de esos efectos positivos del medicamento, que son inexistentes. En estos casos, los pacientes desconocen que están siendo tratados con sustancias sin efectos, pero tienden a mejorar en una proporción similar a la mejora ocasionada por un medicamento real. A través de esos estudios se ha comprobado que los circuitos de dolor, la secreción de opioides se modifiquen realmente ante la expectativa del placebo. So, básicamente, el efecto placebo es cuando tú sufres de X enfermedad o lo que sea, te dan medicamentos que según ellos te van a ayudar a curar la enfermedad, aunque realmente puede que sean simplemente vitaminas o lo que sea, o sea, cosas que no te van a hacer, que no van a hacer un efecto real, pero tú crees que te están haciendo un efecto real, entonces tú en tu mente tú te estás sintiendo mejor, o sea, empiezas a sentirte mejor, porque tú crees que de verdad te está curando eso que te están dando, pero realmente lo que te dieron no es un medicamento real. Yo, bueno, la verdad yo no sé mucho sobre el tema, obviously, porque estamos aquí en este podcast hablando sobre ello. Pero según yo, creo que funcionaría mucho en la gente, I think, los hipocondríacos, is that how you call it? Esa gente que um, siente que está enferma cuando en realidad no es así. Let me look it up. Hipocondría, trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud y por una tendencia a exagerar los sufrimientos, que pueden ser reales o imaginarios. Exacto. O sea, es una condición en la que una persona está totalmente obsesionada con la salud mental, o sea, con la salud en general, pensando que tiene ciertas enfermedades que puede ser que ni siquiera tenga. O sea, hay gente que empiezan a sentirse síntomas y creen que es, por ejemplo, cáncer o lo que sea, y realmente no tienen nada. Yo, uh, this might be TMI. Yo creo que tengo un poco de eso porque a veces, ustedes saben lo que pasa cuando te sientes algo y luego buscas en Google y Google te da como que 800 opciones, pero tú siempre crees que tienes la peor, right? O sea, eh, hace, hace varias semanas eh, yo tenía ¿cómo se llama esto? Un tic, como en el ojo izquierdo. Y, o sea, duré mucho con ese tic, o sea, duré como aproximadamente más de un mes. Y era todos los días, o sea, no se me quitaba. Y yo estaba ya como que, o sea, uno sí sabe que a veces uno lo siente y lo que sea, y luego se va, pero si se mantiene es súper molesto. Entonces, buscando obviamente en Google, uno se da cuenta de que, por ejemplo, puede ser que tengo los ojos cansados por ver mucho la computadora o el teléfono, el cual era mi caso. Puede ser estrés, que también pudo haber sido mi caso, porque, o sea, hello, cuarentena, estrés, ansiedad, más cuarentena, obviamente. Y, o sea, habían una lista de cosas de que obviamente pudo haber sido cualquiera de esas. Pero la última en la lista, que eran los problemas neurológicos o whatever, however you call that, que eran como que problemas del cerebro, lo que sea, mi mente inmediatamente dijo,
it must be that. O sea, tiene que ser eso, porque, o sea, no sé, pero entonces, o sea, literalmente mi mente se fue o sea, mi ansiedad alimentó ese pensamiento so hard que, o sea, ya yo estaba que, yo, o sea, yo fui al médico por este tic nervioso, literalmente. Fue a un oculista, de hecho, a un oftalmólogo, I'm so sorry, oftalmólogo. Y resultó que era que mis ojos estaban resecos. O sea, literal era porque como me pasó todos los días en mi casa, yo no salgo a ninguna parte. Mis ojos simplemente estaban resecos, entonces, pues, obviamente con unas gotitas y con descansar la vista de cada cierto tiempo, o sea, mi tic se fue completamente. So, that happened. Pero, I mean, quién sabe. No sé si, o sea, a lo mejor funcione con ese tipo de personas, a lo mejor también funcione, es que no creo, porque soy una persona que realmente está enferma. Bueno, puede ser que tu mente te haga pensar que te sientes mejor y no estar mejor. O sea, doesn't that happen? Porque se me hace muy raro pensar que van a tratar una enfermedad, o sea, una enfermedad cualquiera. No sé decir, qué sé yo, una úlcera o algo del estómago, por ejemplo, con cosas que obviamente no van a curar lo que obviamente te están dando. Y que a pesar de que el paciente se sienta mejor, pero obviamente ese paciente todavía tiene ese problema, o sea, gastritis, úlcera, whatever. So, I don't know, no sé. Habría que investigar un poquito más sobre ello, más profundo, I guess. Dice acá, ¿cómo funciona el efecto placebo? Para que el efecto placebo funcione, es necesario que se inicien dos mecanismos en la mente del paciente, que son el condicionamiento clásico y las expectativas. El paciente tiene la expectativa de curarse mediante una medicación concreta, lo que condiciona la respuesta de su organismo al tratamiento. You know what? Eso también me hace pensar, ¿cuántas veces habré yo ido al doctor y me habrán dado o sea, un medicamento así placebo? O sea, what? O sea, I mean, no creo que muchos doctores hagan eso porque, hello, pero imagínense que ustedes van a su médico y que su médico les indica X pastilla para lo que sea y que ustedes la compren y se la tomen y lo que sea, pero realmente no es algo que te vaya a ayudar, sino que es simplemente un placebo. What the heck? O sea, I cannot even trust my doctor anymore. Oh man. Anyways, dice acá. A mayor expectativa de mejora, mayor resulta el efecto del placebo, siendo a su vez el condicionamiento cada vez mayor. Para lograr que el proceso tenga éxito, entran en juego otras variables relacionadas con la percepción del paciente. Por ejemplo, la mente del paciente tenderá a medir la sensación de profesionalidad y competencia del médico o farmacéutico que administra el tratamiento. De igual forma, resulta determinante la sensación que el propio placebo crea en el paciente y que tendrá que ver con su tamaño, precio, presentación, apariencia, etc. Efecto placebo en psicología. Para entender el funcionamiento del efecto placebo, se han realizado varias investigaciones psicológicas en las que se comprueba cómo reacciona el cuerpo en relación al cerebro cuando se administra esas sustancias inocuas. Los estudios de 2007 y 2009 de I don't know, demostraron que un paciente que tomó un placebo presentado como un analgésico tuvo un aumento considerable de la secreción de opioides endógenos que además resultaron más efectivos. What the fuck is that? Opi. Let's look it up because I want to know. Ajá. And well, let's look for opioides. Punto. Los opioides son una clase de drogas que incluyen la droga ilegal heroína, los opioides sintéticos como el fentanilo y ciertos analgésicos que están disponibles legalmente con prescripción médica como la oxicodona, la hidrocodona, el Vicodin, la codeína, la morfina y muchos otros. Ok. So, básicamente un analgésico.
Entonces dice, ajá, presentado como un análisis que tuvo un aumento considerable de la secreción de opioides endógenos, que además resultaron más efectivos. Del mismo modo, se activaron vías neuronales que inhiben la transmisión del dolor por parte de la médula espinal, de modo que informan de un menor nivel de dolor. Well, damn. Las bases neurológicas del placebo. La aplicación de una sustancia inocua estimula la corteza frontal, el núcleo accumbens, I don't know, la sustancia gris y la amígdala. Todo este proceso ha sido demostrado en pacientes con enfermedades a largo plazo que generan diversos niveles de dolor, como Parkinson, demencia, epilepsia, que han visto mejorar sus síntomas gracias al efecto placebo. Well, shit. O sea, no la enfermedad en sí, pero el dolor, por ejemplo. That, that could be, I guess. Supongo que. La sugestión. La sugestión es lo que hace que el efecto placebo sea real. Todavía se desconoce mucho acerca de este proceso, o cualquier otro que se base en una creencia y que tenga resultados tangibles. Es un fenómeno muy interesante como objeto de estudio en el que el pensamiento llega a influir en procesos mentales básicos hasta llegar a la modificación en el organismo. Con esta información ya sabes qué es el efecto placebo y la importancia del efecto placebo en psicología. Ok, entonces, aquí en Wikipedia creo que tengo la historia de los placebos. A ver. La palabra placebo es la primera persona del singular, del futuro, del indicativo, del verbo. What? Excuse me, Wikipedia. O sea, how dare you? How rude is this? I'm gonna read it again. La palabra placebo es la primera persona del singular, del futuro, de indicativo del verbo latino placere, que significa complacer. La palabra placebo se encuentra en latín en la Biblia Vulgata, en el Salmo 114 y en el 116. Acción de dar gracias por haber sido liberado de la muerte, de la Biblia en español. Esta palabra se usaba en la Edad Media para designar los lamentos que proferían las plañideras, I guess, profesionales en ocasión del funeral de alguna persona. En el siglo XVIII el término fue definido en un diccionario médico como medicamento común y en una edición posterior como algo que simula ser un medicamento exacto. La historia de la medicina presenta muchos ejemplos que reflejan que la historia del tratamiento médico es la historia del efecto placebo. Los fármacos en la historia de la medicina fueron erráticamente descritos, usados de forma no coherente, inapropiadamente prescritos, normalmente combinados con otras sustancias más complicadas, probablemente difíciles de conservar. China, el emperador Huan Ti, menciona casi 2.000 fármacos y 16.000 prescripciones que fueron usados casi 2.500 años sin mayores cambios. Ok, a ver. A pesar de que algunas sustancias pudieran tener efectos terapéuticos, es importante pensar que en la antigüedad se pudieron aislar principios activos de algunos componentes terapéuticos, separar esos componentes de origen, preparar y almacenar. Ok. Aquí también habla sobre el efecto nocebo. Del latín nocebo, dañaré, es el efecto opuesto al placebo. Los pacientes que esperan efectos negativos del tratamiento pueden experimentar por esa expectativa los síntomas, aunque no haya causa material para ellos. Por ejemplo, a los participantes de un estudio a los que se les suministra un placebo se les informa de que van a experimentar una lista de efectos secundarios negativos. Desarrollan entonces una actitud negativa hacia el tratamiento que les lleva a experimentar esos síntomas que esperan. Oh shit, los ingredientes del placebo. Right? Porque, o sea, ¿de qué están hechos los placebos? Los placebos confeccionados para los ensayos clínicos deben ser completamente inertes, sin ningún efecto. Comúnmente se utilizan recetas de agua con azúcar
y en otras ocasiones se utiliza lactosa, lo cual es conveniente controlar en caso de personas con intolerancia a la lactosa, obviously, dado que dicha pastilla debería de ser un placebo al tener consecuencias reales sobre la persona. Sí, o sea, dejaría de ser un placebo, obviamente, of course. Controversias con los placebos. Si el médico le dice a un paciente que lo que le prescribe es una pastilla de talco, la respuesta placebo, que depende en gran medida de las expectativas del paciente, se perderá. I mean, of course, o sea, el paciente no debe saber qué tipo de pastilla es para que funcione, ¿no? O sea, si el médico le dice al paciente que el placebo que le prescribe es un un fármaco farmacológicamente activo, entra en una situación no ética por falsedad de la información y a la larga será poco eficaz. El 30% de los norteamericanos usan terapias alternativas. Se cree que una gran parte de la medicina alternativa está basada en el efecto placebo. Well, shit. Si la enfermedad mejora con el placebo, puede significar o bien que el problema o la enfermedad se origina por la mente, o bien que el organismo se recupera espontáneamente. Si un placebo tiene mucha efectividad, impugna el valor de los medicamentos que más se utilizan en la práctica médica diaria. Well, damn. That's messed up, la verdad. O sea, pensar que existan médicos que te puedan prescribir un placebo y que tú ni siquiera sepas y que, o sea, pienses que te estás sintiendo mejor, pero realmente no estás tomando nada que tenga que ver, o sea, nada que tenga, o sea, nada que tenga efecto curativo, porque, what the fuck, entonces, mi pregunta sería la siguiente, si te prescriben un placebo, ¿cómo te das cuenta de que es un placebo? O sea, ¿cómo uno se enteraría de que el medicamento que estamos tomando no es realmente un medicamento real? O sea, ¿cómo sabes que o sea, los medicamentos que regularmente tomamos, o sea, por ejemplo, los analgésicos como la Aleve, las aspirinas y todo eso, no son realmente un placebo? O sea, how do we know? A ver, ¿cómo identificar un placebo? That's fucking messed up. I mean, not saying que está mal, porque si la persona se siente mejor, pero al mismo tiempo, like, I might as well not buy it. O sea, ¿para qué comprarlo si obviamente no está aportando nada más que quizás alivio psicológico? I don't know. A ver, dice aquí, un placebo se elabora imitando exactamente un fármaco real, pero está compuesto por sustancias químicas inactivas como almidón o azúcar. En la actualidad, los placebos solo se emplean en estudios de investigación. Ok. So, I'm guessing then que no se permite a los médicos prescribir placebos. Pese a no contener ingredientes activos, algunas personas que toman un placebo se sienten mejor. Otras desarrollan efectos secundarios. Este fenómeno llamado efecto placebo parece producirse por dos razones. La primera razón es el cambio coincidente, I'm sorry. Muchas enfermedades y síntomas presentan altibajos y sin tratamiento, de modo que una persona tratada con un placebo puede, por coincidencia, sentirse mejor o peor. Okay. Cuando se produce este cambio, el placebo puede ser erróneamente considerado eficaz o ineficaz en función de su resultado aparente. You know, that makes a little bit more sense. Más que el hecho de que, por ejemplo, la enfermedad sea algo mental. La segunda razón es la anticipación, llamada algunas veces sugestibilidad. Anticipar que un fármaco será eficaz puede realmente hacer que la persona se sienta mejor. En el transcurso del desarrollo de un nuevo fármaco, los investigadores llevan a cabo estudios para comparar el efecto del fármaco con el de un placebo, ya que cualquier fármaco puede tener un efecto placebo, es decir, un efecto que no tenga relación con su actividad. El verdadero efecto del fármaco se debe distinguir de un efecto placebo. Habitualmente, la mitad de los participantes en un estudio clínico recibe el fármaco, mientras que la otra mitad se le administra un placebo de aspecto idéntico al fármaco. Lo ideal es que ni los participantes ni los investigadores sepan quién ha recibido el fármaco y quién el placebo.
Este tipo de estudio se denomina doble ciego. Una vez concluido el estudio, se comparan todos los cambios observados entre los participantes que tomaron el fármaco en estudio y quienes tomaron el placebo para justificar su empleo. ¿Quiénes tomaron el placebo? Para justificar su empleo, la acción del fármaco debe ser sustancialmente mejor que la del placebo. Oh, shit. O sea, ellos cuando crean el medicamento, hacen ese tipo de estudios, le dan por ejemplo, de 10 personas, le dan a 5 el placebo y le dan a 5 el fármaco. Entonces, para justificar que este fármaco se haga y que salga a la luz y que se venda, el fármaco tiene que proporcionar más beneficios que el placebo, básicamente. En algunos estudios se ha registrado una mejora hasta en el 50% de los participantes que tomaron el placebo. Un ejemplo del efecto placebo, lo cual hace que sea difícilmente demostrable la efectividad del fármaco en proceso de investigación. Shit. Qué duro, guys, qué duro. La verdad es un tema súper interesante. Um, me agrada la idea de que solamente o sea, solamente se utilizan los placebos para estudios. Porque no me gusta la idea de no poder ni siquiera confiar en mi médico. O sea, de ir al médico y que me prescriban algo y que no funcione. Like, o sea, que no sea algo que vaya a ser un efecto real. Y que solamente estén jugando con mi mente. Like, o sea, me gustaría por lo menos confiar en mi médico, you know? Pero ya, I guess that's it para el día de hoy. Aprendiendo un poquito más. Y espero que ustedes también. Y pues nada, recuerden que estoy en mis redes sociales como @withhannahpod en Twitter y everythingwithhannah en Instagram. Pueden escribir lo que piensan sobre el efecto placebo, si ya habían conocido algo, si alguna vez han experimentado algo que tenga que ver con el efecto placebo. Let me know. Y pues nada, nos veremos entonces el próximo viernes en otro podcast. Bye.